¿Cuáles son los mejores AirPods para comprar en este 2024? ¿Serán los de segunda generación o serán los de tercera generación o serán los AirPods Pro de segunda generación? Aquí vamos a ver todas sus características y diferencias para que tomes la mejor decisión. El primer punto y uno de los más importantes a la hora de comparar los AirPods es su diseño. Porque los AirPods de segunda generación tienen ese diseño como un poco más redondito en la parte de arriba y un bastoncito mucho más largo. Los de tercera generación tienen un diseño un poco más distinto, que la parte de arriba también es un poco más alargadita, pero el bastoncito es mucho más cortico que los de segunda generación. Y los AirPods Pro de segunda generación pues tienen un diseño más parecido a los AirPods de tercera generación, con la parte de arriba un poquito más alargadita y el bastoncito un poco más cortico. Y la diferencia de este, a diferencia de los demás, es que tienen los chupitos, que tienen estos chupitos de cauchos que se introducen adentro de tu oído. Este punto es demasiado importante porque depende mucho de cómo se adapte cada diseño a tu oído, a la forma que tiene tu oído. O simplemente pues ya preferencias personales. Hay personas que el diseño de los AirPods de segunda generación no les quedan bien en el oído. Y si les queda, por ejemplo, los AirPods Pro de segunda generación que tienen el chupito. O hay personas que simplemente no les gusta tener un chupito o chupitos dentro de sus oídos y pues simplemente por esto no se van a ir por los AirPods Pro de segunda generación. Así que aquí la mejor opción pues sería el que mejor se acomode a tu oído. Obviamente aquí les recomiendo que si tienen la oportunidad pues se midan cuál de todos les queda mejor en su oído. El segundo punto del que tenemos que hablar es de la duración de sus baterías. Una vez que sacamos los AirPods de su case, los AirPods de segunda generación nos van a durar 5 horas. Los AirPods de tercera generación nos van a durar 6 horas y lo mismo que los AirPods Pro de segunda generación nos van a durar también 6 horas. Pero el case o el estuche de los AirPods también tienen otra batería que nos van a prolongar el uso de los AirPods cuando los sacamos de su estuche. ¿Y cuánto le dura la carga al case como tal? A los de segunda generación le dura 24 horas. A los AirPods de tercera generación y a los AirPods Pro de segunda generación les puede durar hasta 30 horas. Obviamente estos son datos que nos da Apple en su página web, pero hay que tener en cuenta que a medida que nosotros utilizamos los AirPods por mucho tiempo, pues estos se van a ir desgastando y cada vez estas duraciones van a ser menores. Por ejemplo, en mi caso con los AirPods de segunda generación, cuando yo los adquirí me duraban 3 horas y media, 3 horas, porque yo los adquirí de segunda mano, pues se los compré a alguien. Y después con el tiempo se degradaron y me empezaron a durar 1 hora y media máximo. Así que en ese momento decidí hacer el salto y cambiarme a los AirPods Pro de segunda generación. Que los AirPods Pro de segunda generación hasta el momento pues no he notado ninguna degradación en la batería. Obviamente sí la hay, pero no he notado ninguna degradación en la batería significativa después de este año y unos meses que llevo utilizándolos. Y ya que estamos hablando de las baterías, pues hablemos de sus métodos de carga. Los AirPods de segunda generación solo se pueden cargar a través de Lightning. Los de tercera generación hay dos versiones, uno que solo se carga por medio de Lightning y otra versión que se puede cargar por Lightning y MagSafe, que es lo mismo que carga inalámbrica. Y los Pro de segunda generación, pues estos que yo tengo se pueden cargar a través de Lightning y MagSafe, que es lo mismo otra vez que carga inalámbrica. Pero hay una nueva versión que viene con USB tipo C para cargar los AirPods Pro de segunda generación con USB tipo C, que es la versión que salió el año pasado. Son los mismos AirPods Pro de segunda generación, pero en el case se puede cargar con USB tipo C y no Lightning. Así que si se van a comprar unos AirPods Pro de segunda generación, tienen que estar muy pendientes de que les vendan los nuevos, que son los que se pueden cargar a través de USB tipo C. Ahora hablemos de sus gestos y las maneras de controlar nuestros AirPods. Los AirPods de segunda generación se controlan con taps o toquecitos en el auricular. Y el único gesto que tenemos es hacer un doble tap para pausar y reproducir música y para responder llamadas. Ahora, con los de tercera generación y con los Pro de segunda generación, tienen muchos más gestos y controles que se hacen pinchando el auricular. O sea, lo podemos pinchar una vez para pausar o reproducir música. Y también podemos pinchar una vez para responder llamadas o mutear nuestro micrófono. Lo podemos pinchar 2 veces para terminar una llamada o para pasar una canción. Y si lo hundimos 3 veces, se repite la canción o pasamos a la canción anterior. Cuando dejamos presionados vamos a poder cambiar entre modos: cancelación de ruido, modo transparencia y modo adaptativo en los AirPods Pro de segunda generación. Y en el de tercera generación, cuando lo dejamos hundido nos invoca a Siri, ya que en este de tercera generación no tenemos ninguno de los modos que tenemos en los AirPods Pro de segunda generación. Hay un gesto que solo tenemos en los AirPods Pro de segunda generación, pero que yo creo que deberían tener todos los AirPods, y es el de subir y bajar el volumen haciendo swipes hacia arriba y hacia abajo. Y ya que vimos que estos AirPods Pro de segunda generación son los únicos que tienen este gesto de subir y bajar el volumen, vamos a ver cuáles son las características que hacen que estos AirPods sean Pro.
La primera característica que tenemos que hablar aquí en definitiva es la cancelación de ruido. Y la cancelación de ruido lo que hace es que a través de los micrófonos que tienen los AirPods, pues capta todas las frecuencias que están alrededor de nosotros y las cancela, no deja que pasen hacia nuestro oído. Y no los vamos a poder escuchar, o por lo menos los vamos a escuchar de una manera mucho más baja que normalmente. Y la segunda característica es todo lo contrario, que es el modo transparencia o modo ambiente, que simplemente a través de los micrófonos toma esas frecuencias que están sonando en nuestro alrededor y simplemente amplifica esas frecuencias en nuestro oído para que nosotros podamos escuchar y podamos estar pendientes de todo lo que pasa en nuestro alrededor. La tercera función es el modo adaptativo, que simplemente lo que hace es que prende automáticamente la cancelación de ruido, y el modo transparencia cuando nosotros, por ejemplo, entablamos una conversación con una persona. Cuando tenemos el modo adaptativo prendido, simplemente nos va a tocar a nosotros prender la cancelación de ruido o prender el modo transparencia nosotros mismos cuando vayamos a tener una conversación, sino que los AirPods se dan cuenta que nosotros estamos teniendo una conversación y simplemente quita la cancelación de ruido y prende la transparencia para que nosotros podamos escuchar a las demás personas. Esto se llama el modo de conversación también. Estas son las tres funciones más características que hacen que los AirPods Pro sean Pro. También tenemos la función de poder encontrar tus AirPods con tu iPhone, y además el case trae una bocina que hace ruido para que lo podamos encontrar mucho más fácil. Además de traer este huequito que es como para poder colgarlo en cualquier parte, en nuestro bolso o nuestra mano, pues con otro accesorio. Para hacer esto con los otros AirPods pues nos toca comprar un estuchecito que tenga algo para colgarlo. Así que los AirPods Pro de segunda generación los traen construido en su case. Hay otra característica que es el audio espacial, y el audio espacial simplemente lo que hace es que hace como que los sonidos se escuchen desde diferentes espacios, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a poder escuchar como los sonidos viniendo desde atrás, desde el centro o desde atrás de los lados. Vamos a poderlos escuchar de frente, en el frente, o vamos a poder escuchar de frente pero a los lados, o desde los lados totalmente. Esto es lo que hace el audio espacial, pero el audio espacial no se puede escuchar con todo, es decir, hay canciones en Apple Music o en Spotify que tienen esta característica. No todas las canciones lo tienen, solo algunas tienen esta característica de que podamos activar el audio espacial y escucharla de esta manera. Así que esta característica de audio espacial pues no la cuento como tan pro, porque todavía no es algo que podamos explorar de una manera así como tan masiva. Son canciones como muy específicas de las que podemos disfrutar de este efecto, pero no se puede disfrutar como así en general para todo. Y esta característica pues la tienen los AirPods Pro de segunda generación y también la tienen los AirPods de tercera generación. En cuanto a su conectividad Bluetooth, tanto los AirPods de segunda generación como los de tercera generación tienen Bluetooth 5.0 y los AirPods Pro de segunda generación tienen Bluetooth 5.3. Esto lo que nos va a permitir es que podamos cambiar entre dispositivos, conectarnos a varios dispositivos de manera fluida, mucho más rápido con los Bluetooth 5.3 que el Bluetooth 5.0. O sea, cuando estamos utilizando nuestro iPad, digamos, escuchando música y tenemos los AirPods Pro de segunda generación, digamos que nos entra una llamada a nuestro iPhone, pues esta conectividad, este cambio que va a hacer del iPad al iPhone, pues va a ser mucho más rápida a comparación de los otros AirPods de segunda generación y de tercera generación. Aquí es donde vamos a notar esta diferencia. Ahora sí, hablemos de sus precios. Y los precios obviamente varían mucho del país en donde estemos, pero oficialmente los precios son: los AirPods de segunda generación valen $129, los AirPods de tercera generación valen $169 y los AirPods Pro de segunda generación valen $249. Obviamente cuando hacemos la comparación directa de dólares a pesos colombianos, el precio en pesos colombianos está mucho más caro, porque obviamente ellos tienen que mandarlo a traer los dispositivos y obviamente le tienen que ganar a eso. Así que la mejor manera de conseguirlos al precio que es oficialmente pues es simplemente comprándolos en Estados Unidos y que alguna persona nos los traiga, pero como muchas personas no tienen esta posibilidad, pues lo mejor es adquirirlo en tiendas autorizadas. Obviamente es mucho más carito, pero es la manera que tenemos de hacer y de comprarlo en los países donde no tenemos la presencia de Apple como empresa. Obviamente esto pasa aquí en Colombia y pasa en muchos otros países de Latinoamérica. En Europa no, porque en Europa pues tienen tiendas Apple oficiales allá, pero en Latinoamérica y otros países así es la manera que podemos conseguir estos dispositivos. Y así llegamos a la pregunta del millón: ¿cuál debería comprarme? Para mí los mejores AirPods para la mayoría de personas son los AirPods de tercera generación. Tienen una buena duración de batería, tienen mucho más gestos para controlarlos. Obviamente la calidad de sonido no se puede discutir con ninguno de los tres modelos. Y pues yo siento que estos son los AirPods que se podrían recomendar a la mayoría de personas.
Los AirPods de segunda generación yo los veo como para personas que simplemente quieren tener unos auriculares inalámbricos y tienen un iPhone y pues no se quieren gastar mucha plata, pues se compran los AirPods de segunda generación, que también son muy buenos. Y también lo veo como para dar algún regalo, para alguna persona que quiera dar un regalo, pues para alguien que tenga un iPhone, pues le puede regalar unos AirPods de segunda generación, que no son tan caros. Obviamente son caros, hay auriculares inalámbricos que son mucho más baratos. Ustedes saben que obviamente Apple cobra por ser Apple y son mucho más caros, no son ninguno de los tres son auriculares baratos, pero dentro de todos estos son los más baratos, así que pueden servir para hacer un regalo para alguna persona o simplemente a una persona que no quiere gastar tanto dinero en unos auriculares. Y obviamente si ya somos usuarios mucho más avanzados y queremos la cancelación de ruido y el modo transparencia y el modo adaptativo, pues aquí nos va a tocar irnos por los AirPods Pro de segunda generación o en su defecto por los AirPods Max, que obviamente son los auriculares mucho más caros, pero no los consideré en este video porque siento que no todo el mundo está dispuesto a pagar $550 por unos audífonos. También están los AirPods Pro de primera generación, pero la verdad como ya existen los AirPods Pro de segunda generación y el precio es más o menos igual, yo la verdad no recomiendo los de primera generación en este momento. Les recomiendo que si se van a gastar la plata que vale los AirPods Pro de primera generación, pues hagan el esfuerzo y se consigan los AirPods Pro de segunda generación, que deben estar más o menos al mismo precio. Y eso es todo, amigos, espero que este video les haya gustado y les haya sido de ayuda. Si fue así, por favor ayúdenme con un like y como siempre nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Amigos, se largó el agua, no sé si ustedes escuchan, pero se acabó de largar un aguacero, pero menos mal, ya terminé de grabar el video. Muchas gracias por quedarse hasta aquí, muchas gracias por ver el video, como siempre, los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Chao.